¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes en este largo estudio que estamos haciendo del Evangelio de Marcos, en el que ya hemos entrado en la parte final. Nos falta ya muy poco para terminar este libro, este Evangelio. Hoy día nos vamos a dedicar a los 11 primeros versículos del capítulo 14. Vamos a estudiar desde el capítulo 14, versículo 1 al versículo 11. Así es que sin más dilación vamos al texto y dice así. Leo en la Reina Valera 1960. Dos días después, per- perdón, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y escribas cómo prenderlo por engaño y matarlo. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Vamos a comenzar por aquí. Estamos entonces a pocos días de la Pascua, faltan 2 días. Eh, Fiesta que en, eh, en realidad Marcos llama con dos nombres, Pascua y fiesta de los panes sin levaduras. Y yo digo mal, porque probablemente Marcos hace la distinción entre la Pascua y la fiesta de los panes sin levaduras. En todo rigor, la Pascua es la fiesta que, eh, que celebra la salida del pueblo de Israel de Egipto y que se conmemora el, en la- desde el atardecer del 14 de Nisan, o sea, propiamente dicho, el comienzo del día 15 de Nisan. Y se festeja con la cena de Pascua, el Seder de Pesaj, ¿no? Donde cuando había templo comían el cordero pascual. Esa es la fiesta de la Pascua. Sucede que desde ese día y por 7 días los israelitas también van a comer panes sin levadura. Y eh, esa fiesta, entonces, los 7 días que comen pan sin levadura, es la fiesta de los panes sin levadura. Pero en principio es la prolongación de la Pascua, no es la Pascua en sí, los días, a pesar de que a veces por extensión se llaman de la misma manera. Pero parece que Marcos es feliz haciendo la distinción entre los dos periodos, es riguroso en ese aspecto. Y en este tiempo en que se celebra la libertad y se celebra la acción de Dios en beneficio de su pueblo, los sacerdotes y los escribas buscaban cómo atrapar a Jesús, cómo prenderlo y cómo matarlo. Hay que decir varias cosas aquí. Primero, hay que notar que no son nombrados los fariseos. La conspiración solamente involucra a los sacerdotes y a los escribas, es decir, está asociada al poder del templo. Esto es interesante porque probablemente lo que hay aquí es una disputa por el poder. Eh, los sacerdotes de alguna manera tenían cierta complicidad con el gobierno romano. No es que fueran amigos de Roma, pero Roma los dejaba ejercer cierta autoridad en el pueblo, así es que les aseguraba el poder. Y los sacerdotes y los escribas empezaban a ver a Jesús como un peligro en esto, en el mantener el poder. Y por otro lado, eh,
los sacerdotes, en las discusiones que habían tenido con Jesús, que nosotros revisamos hace algunos capítulos atrás, eh, también habían visto que era una amenaza para ellos, tanto en su teología como, como para el poder que representaban. Así es que lo que tenemos aquí es más bien una tentativa de eliminar a alguien que podía representar un peligro en la mantención de la paz romana, una cosa así, digámoslo de esa manera. Pero ellos tenían un constraint. ¿Cómo se dice constraint en castellano? Un, había, había un compromiso que tenían que mantener, ¿no? No hacerlo durante las fiestas. Eh, no atrapar a Jesús durante las fiestas. ¿Por qué no atrapar a Jesús durante las fiestas? Por varios motivos. Bueno, aquí dan el principal, ¿no? Para que no se haga alboroto en el pueblo. 3 veces al año los judíos tenían que ir a Jerusalén, al templo, a hacer celebrar fiestas. Para la Pascua, para la fiesta de las semanas, también conocida como Pentecostés, y para la fiesta de las cabañas. En esas 3 ocasiones los judíos tenían que ir, desde todas las partes del país, tenían que ir a Jerusalén. Entonces, en particular ahora en la Pascua, había mucha gente en Jerusalén. Había multitudes. Y era fácil que las multitudes se exaltaran por alguna cosa, se provocase desorden, y eso había que evitarlo. Por otro lado, la Pascua particularmente es una fiesta asociada a la libertad, y todos los judíos iban a estar pensando todos juntos ahí en Jerusalén en términos de libertad, viendo a los invasores romanos ahí. Eso da para muchas ideas. Por lo tanto, los sacerdotes calculaban que si ellos aprendían a Jesús durante las fiestas, y como Jesús tenía arrastre popular, eso pudiera ocasionar una revuelta en el pueblo. Que eso pudiera ser tomado como pretexto para que el pueblo intentase recuperar la libertad de los romanos, ¿no? Y ocasionar una revuelta. Y por otro lado, como los romanos sabían que la Pascua era una época particularmente sensible para los judíos, ellos enviaban más tropas a Jerusalén, y la guardia, digamos, las rondas, digamos, de los romanos eran reforzadas, de tal forma que eso hacía el ambiente muy, muy, muy peligroso. Sigamos. Y de repente, en el versículo 3, Marcos cambia aparentemente de tema de una manera radical. Y nos dice pero estando él en Betania, estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo, puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Vamos a parar por aquí porque este versículo es riquísimo en contenido. Primero, él estaba en Betania. Ya en el capítulo 11 habíamos visto que Jesús, habiendo llegado a Jerusalén y habiendo hecho su entrada, que en otros evangelios es triunfal, pero en este evangelio es medio patética, haciendo su entrada a Jerusalén,
Jesús ve que es muy tarde cuando llega al templo y luego se dirige a descansar a Betania. Betania es el lugar donde Jesús descansa. Pero aquí nos dice que estaba en casa de Simón el leproso, sentado a la mesa, estaban en una comida. Primero, no sabemos quién es Simón el leproso, es la primera vez que se lo menciona en el Evangelio. Y por otro lado, eh, el, el hecho de que se lo nombre como leproso puede significar que Jesús lo haya sanado en alguna ocasión. Esto podría ser incluso la razón de la cena. En la mentalidad judía, en la costumbre, en la tradición judía, es normal que cuando alguien recibe una gran bendición, haga una cena de agradecimiento, una cena donde invita, ¿no es cierto?, a sus cercanos, a sus seres queridos. Debería invitar también a los levitas y a los pobres, pero eso no siempre ocurría. Pero una cena de agradecimiento. A lo mejor esa era la cena en la que estaba Jesús. Otros opinan que esto debe haber sido eh, antes de los sucesos que empezaban a narrarse en el capítulo 14 y que puede corresponder a una comida de sábado. En fin, el caso es que en esta cena aparece una mujer cuyo nombre no se menciona. Otros eh, evangelios dirán que es María Magdalena. Algunos incluso especulan que fuese María de Betania, la misma persona que María Magdalena. En fin, el caso es que Marcos no lo dice. Pero esta mujer debe haber tenido una gran solvencia económica, porque trae con ella un jarrito de alabastro, con perfume de nardo. El perfume de nardo venía de la región cercana al Himalaya y era carísimo. Vamos a insistir en eso más tarde. Y además dicen que era nardo puro. Así es que realmente debe haber costado una pequeña fortuna. De hecho, así es, lo vamos a ver más adelante. Y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Ahora, probablemente este vaso de alabastro tenía la forma de un globo con un cuello largo y fino. Entonces, la forma de abrir estos frascos, que estaban sellados, ¿no es cierto?, para que no escapase el perfume, era quebrar el cuello del vaso para poder derramar el perfume. Esto de quebrar el vaso suena casi como un sacrificio, ¿no? A los sacrificios del templo. Y se lo derramó sobre su cabeza. Ahora uno pregunta, ¿cuál es el significado de esto de derramar el perfume en la cabeza? Bueno, por un lado, lo que pretendía seguramente hacer esta mujer es homenajear a Jesús, honrarlo. Pero si uno lo mira desde un punto de vista religioso, esto suena a un ungimiento, como el ungimiento de los reyes, por ejemplo. Pero los reyes eran ungidos por profetas. Así es que si adoptamos esa interpretación y esa analogía, eso colocaría a esta mujer en la categoría de profeta, de profetisa, ¿no? O tendríamos que hacer la comparación de ella con profetas. Lo que es notable porque en la época de Jesús las mujeres realmente no tenían un rango social muy elevado. Así es que esta mujer anónima estaría ocupando la calidad de profeta si lo tomamos por ese lado. El Evangelio mismo va a tomar otro rumbo, va a colocar en la boca de Jesús
la interpretación de que lo estaba ungiendo anticipadamente para la sepultura, lo que hace de este ungimiento un acto de caridad, es un acto de tzedakah, es un acto de caridad. De hecho, se dice que la Torá comienza con un acto de caridad, con un acto de tzedakah, y termina con un acto de tzedakah. El primer acto de caridad de la Torá es cuando en Génesis Dios provee ropas a Adán y Eva que estaban desnudos. Dios hizo la mitzvah, cumplió el mandamiento de vestir al desnudo. Y el último acto de caridad es cuando Moisés muere en, eh, en el monte donde le indicó eh, Dios que tenía que subir para morir, y la Torá dice que el propio Dios enterró a Moisés. Así es que Dios le da sepultura a un muerto que no la tenía, que también es una mitzvah, y es un acto de caridad sin duda, es un mandamiento y es un acto de caridad. Así es que vemos en este derramar el, el perfume en la cabeza de Jesús, tanto un simbolismo del ungimiento de Jesús como rey, o el acto caritativo de proporcionar el respeto debido a un difunto o a un futuro difunto en este caso, ¿no? Versículo 4. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Perdón, que estoy leyendo mal. ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Versículo 5. Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Fíjense bien, aquí se nos da la tasación, por lo menos el precio el perfume que estaba siendo derramado: 300 denarios. Un denario era el salario diario de un jornalero. Así es que 300 denarios es como el salario de un año de un empleado. Es decir, es un año de salario mínimo. Una pequeña fortuna. Una pequeña fortuna. Eh, es decir, en Chile esto sería como 4 millones de pesos el, el precio del, de este perfume. En fin, en otros evangelios se nos dice que quien hace esta objeción de que este dinero podría haberse dado a los pobres es Judas. Así se nos dicen otros evangelios. Pero Marcos no lo dice. Marcos, de hecho, deja entender que esta objeción es realmente algo generalizado, que son varias las personas que argumentan que esto podría haber sido dado a los pobres, o que el precio de esto podría haber sido dado a los pobres. Pero por otro lado, eh, aquí hay una cierta falacia, porque este producto, este perfume, era de la mujer. Si era de la mujer, ella puede hacer lo que quiera con eso. Ella podría haberlo usado en ella misma y nadie hubiese tenido derecho a criticarla. Porque la verdad sea dicha, con las posesiones de uno no tiene ninguna obligación de dárselas a nadie.
Y si tú tienes algo valioso, no tienes ninguna obligación de dársela a nadie o venderlo y dar a los pobres. En principio no tienes ninguna obligación. Podrías querer hacerlo. O bien podrías querer hacer algo bueno con hacer el bien a una sola persona, o con ese mismo objeto o con esos mismos recursos hacer el bien a muchas personas. Y todo eso sería legítimo, porque tu posesión es tuya. Y en la Biblia no hay nada que te obligue a hacer algo con lo que es tuyo. ¿Okay? Pero por otro lado, aquí esta mujer quiere hacer algo bueno con Jesús, con quien ella considera un maestro o más que un maestro. Y ella lo quiere homenajear. Y lo hace con todo el cariño del mundo, con todo el amor del mundo. Y eso no solamente es legítimo, sino que es maravilloso, es algo lindo. Y nadie tiene derecho a criticarla. Así es que podemos pensar aquí sobre cómo muchas veces se puede tratar de imponer la obligación de la generosidad o la obligación de una generosidad estandarizada, estereotipada, la generosidad estereotipada que te hace aparecer como bueno, la generosidad que hoy día pondríamos en Facebook, a eso me estoy refiriendo. Hay un peligro en pensar que la única forma de hacer el bien es aquella en que la mayor parte de las personas piensan que debe hacerse. Existe un peligro en pensar que la única forma de hacer el bien es en la caridad pública, vamos a decirlo así. Y que de esa caridad pública colocable en Facebook es de alguna manera mejor y es más correcta que cualquier otro tipo de acto porque es bien vista por los estándares de la sociedad. En este caso por este grupo de personas que decían, pero se podría haber dado a los pobres. Cuando esta mujer decidió hacer algo bondadoso, algo generoso y un acto de amor finalmente, con alguien especial que para ella era de mucha consideración, para nosotros también, por supuesto, y para los discípulos seguramente también, pero ella decidió hacer algo por él. ¿Por qué debemos hacer algo siempre para personas que a lo mejor no son anónimas? Cuando también queremos hacer algo para personas que son más cercanas y por quienes tenemos una valoración en particular. Eso sí es legítimo. Los otros evangelios nos van a decir que en estos comentarios y en estas murmuraciones habían propósitos más oscuros, que alguien quería quedarse con la plata, digamos. Pero sin pensar mal en eso, yo creo que podemos encontrar un peligro en caer en estereotipos de caridad y en la obligación de cumplir esos estereotipos. No es así. Y con los recursos uno tiene que ser responsable, eso es cierto,
pero uno puede hacer lo que quiera con los recursos que tiene. Y si uno va a decidir hacer el bien con esos recursos, uno puede decidir la forma y a quién va a estar destinado ese bien. No hay ningún problema en eso. Y Jesús, entonces, se da cuenta de lo que está pasando y en el versículo 6 dice, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis le podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Y aquí Jesús introduce otro aspecto, ¿no? El de la oportunidad. El bien hay que hacerlo cuando corresponde. Es muy fácil hacer homenajes póstumos, pero los homenajes póstumos no sirven para la persona homenajeada. Si tú quieres homenajear a alguien, hazlo mientras es oportuno, mientras alguien está con vida. Si quieres decirle a alguien que lo aprecias, díceselo mientras está con vida, no en el discurso fúnebre. ¿Okay? Así es que el homenaje de esta mujer a Jesús es extremadamente oportuno y es pertinente. Ahora, por otro lado, si la cena de la que estamos siendo testigos es una cena en homenaje a Jesús, ¿por qué nadie se cuestiona y por qué nadie murmura y por qué nadie dice, mira, toda esta comida podría haber sido dada a los pobres? A lo mejor porque ellos también estaban disfrutando de la comida y nadie se cuestiona eso. Así es que aquí hay un claro contraste entre Simón el leproso y la mujer, porque ambos dan homenajes, pero una es cuestionada y otro no. Aquí hay probablemente algo de machismo también. Versículo 8. Esta ha hecho lo que podía. Hay algo raro en esta frase de Jesús. Esta ha hecho lo que podía. Porque ella también podría haber dado a los pobres. Pero también podría no haberlo dado. Ella simplemente ella hizo lo que tenía a mano hacer, una de las opciones, una de sus legítimas opciones, y lo hizo. Una de las opciones que ella tenía era homenajear a Jesús y homenajearlo de esa forma, y lo hizo, y está bien. Entonces dice el versículo 8, esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y aquí Jesús está afirmando que él va a morir. Algo que él ya se lo había hecho saber a los discípulos, pero los discípulos se habían negado a creer. Y es como si la mujer, a lo mejor instintivamente, hubiese percibido que Jesús no iba a estar siempre con ellos, que Jesús se encaminaba a la sepultura, y ella actúa de la manera en que los discípulos debieron haber actuado, pero no lo hicieron, porque los discípulos se negaron a creer. En vez de prepararse para el hecho de la sepultura de Jesús, en vez de haberse preparado para los que Jesús les había dicho que él iba a morir, que sería sepultado pero que resucitaría, la mujer lo hace mejor que los discípulos en este caso. Y el versículo 9 es desconcertante. Dice, versículo 9, dice, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y este versículo es muy, muy raro. Cuesta creer que Jesús haya dicho esto.
¿Por qué? Porque uno se pregunta qué quiere decir con la palabra evangelio. ¿Está diciendo donde quiera que se predique este evangelio el de Marcos? ¿O tenemos que entenderlo? De cierto os digo que donde quiera que se predique esta buena nueva, ¿cuál buena nueva? ¿La que Jesús murió y fue sepultado? ¿O la palabra evangelio se refiere al propio Jesús? ¿O bien, o bien tenemos que darle otro significado a la palabra evangelio? ¿Usaría Jesús la palabra evangelio? ¿O es esta una frase que coloca Marcos como comentario a lo que está sucediendo? De hecho, hay una cosa increíble en este versículo. Se dice que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, lo que indica ya lo que prevé la predicación universal del evangelio, no solamente a los judíos, y recordemos que el público original de Marcos eran romanos, así es que esta visión internacionalista del Evangelio probablemente se deba también al ambiente en que está predicando Marcos. Entonces, donde se predique este Evangelio, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella, y sin embargo no se la nombra a esta mujer. No hay testimonio del nombre de esta mujer. Y yo creo que eso es así de propósito. Tiene que ser de propósito. No es que se le haya olvidado el nombre ni a Jesús ni a Marcos. Propositalmente ella no es nombrada. ¿Por qué? La razón es por la que creo que no es nombrada, yo creo que es muy interesante. Fíjense, aquí hay un contraste entre Simón el leproso y esta mujer. Los dos homenajean a Jesús. Simón el leproso con una cena. Que de hecho no está dicho que haya sido el homenaje a Jesús, solamente vemos a Jesús participando de esa cena. Y la otra, la mujer, con un homenaje a Jesús con este perfume carísimo. En el acto de la mujer se nota pasión, se nota amor destilado. No solamente el nardo era puro, sino que el amor con que he hecho, la dedicación, es extraordinaria, es de la más alta calidad. Mientras que en los actos de Simón parece haber algo más tibio, no es tan... No es tan ejemplar. Simón es nombrado y la mujer no. Simón el leproso va a ser recordado por su nombre. Esta mujer va a ser recordada por sus acciones. Lo que nos quiere decir que desde el punto de vista del Evangelio, desde el punto de vista de Dios, es mucho más importante que te recuerden por tus acciones que por tu nombre. Dicho de otra manera, incluso nosotros, los anónimos, los que no quedaremos registrados en los libros de historia, los que tenemos nombres que serán olvidados al paso de 2 generaciones, en el mejor de los casos. Nosotros, que pasamos por este mundo sin dejar nuestros nombres registrados en piedra, podemos tener la seguridad que nuestros actos de bondad, nuestros actos de amor destilado, pueden tener repercusiones tan grandes
que trasciendan a nuestro propio nombre, que trasciendan a nuestra propia historia y que se propaguen por la historia de la humanidad. Es decir, es mucho más valioso una buena acción que un buen nombre. El buen nombre, de hecho, lo dice el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? El buen nombre es de gran valor, sin duda, pero mucho mejor que el buen nombre son las buenas acciones, porque éstas repercuten de manera insospechada para nosotros. Y de la misma manera que esta mujer jamás pensó que su acto de generosidad para con Jesús iba a tener una resonancia histórica, así nosotros no sabemos cuán lejos pueda propagarse cada acción bondadosa que nosotros tengamos con alguien. Y mucho menos sabemos qué repercusiones y qué trascendencia pueden tener las acciones que nosotros realizamos motivadas por amor a Dios. Puede ser que tu nombre no sea recordado, pero tus acciones bondadosas no serán olvidadas por los cielos. Versículo 10. Entonces Judas Iscariotes, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba la oportunidad para entregarle. ¿Y qué contraste hay aquí? Fíjense que aquí con estos dos versículos retornamos a los versículos 1 y 2 de este capítulo, pero también fluye aquí los temas del ungimiento de Jesús por parte de la mujer anónima. Veamos. ¿Es posible que la reafirmación por parte de Jesús de la predicción de su muerte confirmasen para Judas que Jesús no podía ser el Mesías y que seguir a Jesús entonces ya no tenía ningún sentido? O, como algunos especulan, que Judas haya querido obligar a Jesús a tomar otra postura y que entregarlo fuese el detonante para que Jesús iniciase la revolución que Judas esperaba. Pero Judas entiende que para los propósitos que él consideraba legítimos, él tenía que entregar a Jesús. Y vemos esto en contraste con la mujer que entrega quizás su posición más valiosa o algo muy valioso que ella tenía, una pequeña fortuna, ¿no? Lo entrega todo a Jesús. Mientras que Judas entrega a Jesús por algo de dinero. Hay un contraste ahí. Hay un contraste sin duda. El caso es que ahora vemos cómo empiezan a encajarse las piezas que van a llevar a la muerte de Jesús en el día de la Pascua. Los sacerdotes no querían que Jesús fuese aprehendido durante las fiestas. Y sin embargo, buscaban entonces cómo idear un plan para apresarlo. Y ahora les cae casi como un regalo Judas Iscariotes y su ofrecimiento de entregar a Jesús. Y este ofrecimiento de Judas va a hacer que Jesús sea tomado prisionero y ejecutado justamente durante las fiestas, que era lo que no querían los sacerdotes. Así es que ahora empieza a urdirse, a encaminarse, se empieza a encaminar el plan de Dios en esta historia.
Pero lo vamos a dejar por aquí y vamos a quedarnos con el pensamiento que introdujimos hace unos pocos versículos atrás. Las personas que tienen su nombre escritos en el Evangelio de Marcos no siempre lo tienen para que su recuerdo sea venerado. Tenemos el nombre escrito de Simón el leproso, que pasa sin pena ni gloria. Y tenemos el nombre de Judas Iscariote, que tiene su nombre inscrito solamente para obtener la fama de traidor. Y la mujer anónima, tiene su acción inmortalizada. Tiene la bendita memoria de su acción buena. Y me gustaría que nos quedáramos con ese pensamiento. Que así como los constructores de la Torre de Babel quisieron construir una gran torre para obtener un gran nombre y ser famosos, y así como Abraham se dedica a obedecer a Dios y Dios le da un gran nombre, así también el Evangelio nos está mostrando que buscar la grandeza de nuestro nombre solamente puede llevarnos a donde el orgullo puede llevarnos, que es a la perdición. Pero la realización de acciones de amor, la realización de acciones motivadas por el amor a Dios, entonces van a ser de nosotros personas grandes en la verdadera grandeza, que es la honra que viene de Dios. Y mi deseo es que nosotros busquemos esa honra, no la que viene de tener los nombres vistos en las paredes, sino la honra de saber de que Dios ha apreciado nuestras acciones y que Dios le ha dado valor a nuestras acciones de amor. Y que cuando Jesús regrese y cuando el cielo se abra y la presencia de Dios se haga evidente en este mundo, entonces recibiremos la mayor de las honras, que es poder estar al lado de Dios por toda la eternidad y tener la constante y plena seguridad de que Dios no solamente ha recordado nuestras acciones y nuestros nombres, sino que ha cambiado nuestros nombres para reflejar toda la potencialidad que Él colocó en nosotros. Que esa sea nuestra experiencia, es lo que deseo con todo mi corazón en este inicio de Shabbat. Así es que tengan todos un Shabbat Shalom y reciban las bendiciones de Dios.